Um, Desde niño fui muy expuesto a ver altares, velaciones, priye, maní. Fue muy expuesto en cierto sentido a ver todo este tipo de cosas que se dan en el ocultismo, ¿no? Y en ciertos lugares él tenía cuadros, y estando yo pequeño, él me llevaba a mí y aprender vela, ponerle menta y cuantas cosas, tú sabes. Y cuando me dice, gasó tranquilo, ups, A través de tu a madre. través de mi madre, era un demonio. Dios le bendiga y bienvenido a este su programa, Joven de Cristo. Un programa que trajo contenido edificante para cada una de sus vidas. En esta ocasión traemos un testimonio que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Pero antes le vamos a invitar a que si usted no se ha suscrito a este canal, se suscriba. Si es la primera vez que ve uno de nuestros videos, suscríbase, active la campanita de las notificaciones, para que cada vez que estemos compartiendo el mensaje de Jesucristo, usted sea el primero o la primera en ser edificado. Sin más nada que agregar, yo quiero, gloria a Dios, que mi hermano que está conmigo aquí en cabina se presente. Gloria a Dios, salude a ese público que está ahí viéndolo. Gloria a Dios, Él con nosotros. Bendiciones, amado Anderson. Bendiciones a todo ese público maravilloso de esta plataforma Joven de Cristo. Para mí es un placer estar acá una vez más. Mi nombre es Vladimir Castro, desde acá de la República Dominicana. Y yo creo que vamos a escuchar cómo Dios, ¿verdad?, nos ha traído hasta el momento en donde estamos hoy. Gloria a Dios. Es muy importante, Vladimir, porque tal vez muchas personas te conocen, te ven cómo tú has crecido ministerialmente, Sí. cómo Dios te ha dado mucha revelación, mucha capacitación, pero no saben lo que tú fuiste en el principio, en el inicio. Vamos a ver realmente cómo Dios te ha transformado, y por eso hemos traído a Vladimir a esta su plataforma Joven de Cristo, para que testifique de la grandeza que el Padre ha hecho con él. Amén. Tú sabes que vengo de una familia humilde. Okay. Yo nazco en la zona norte de Jaina, provincia de San Cristóbal, acá. Nazco soy producto de una pareja. Mi padre trabajaba en el muelle de allá de Jaina, Okay. que es uno de los más importantes de acá del país, y mi madre es una ama de casa. Bien, no conozco la intríngulis, como digo siempre, de cómo ellos se conocieron, pero ciertamente sí que mire el resultado que soy yo, que mírame acá. Lo cierto es que vengo en cierta parte de una familia idólatra, ¿sí? Desde niño fui muy expuesto a ver altares, velaciones, priye, maní. Fui muy expuesto en cierto sentido a ver todo este tipo de cosas que se dan en el ocultismo, ¿no? Me tuve que me tocó vivir esto desde pequeño. Desde pequeño fui un niño muy peculiar y muy singular. Ya que la forma de hablar y de pensar desde pequeño fue muy distinta al conglomerado donde yo estaba. Era algo increíble, porque a veces lo que le llamaba la atención a otros niños, quizá a mí no me llamaba la atención. Ok. No, para nada. Tenías una mente más desarrollada. Muy desarrollada. Yo diría que muy para la corta edad. Estoy hablando de 2 o 3 años que yo tengo memoria todavía de cosas que hice. Una de ellas, sí, que siempre me acuerdo, es que yo recuerdo cuando mi madre quedó embarazada de la hermana de mi hermana, y yo le decía, teniendo como 3 años de edad, yo le decía que iba a ser hembra, y justamente fue hembra. O sea, ya tú sabes que... O sea, había algo profético en ti desde niño. Desde niño siempre tuve la mente muy abierta, y muy abierto el campo espiritual por igual. De hecho, recuerdo que estando de niño yo pensaba como una persona adulta, y mi mamá me lo decía, mi madre decía, es que él piensa como un hombre, y por los razonamientos y el tipo de preguntas que hacía. Pero yo creo que después entendí lo que me decían acá, que que nacemos con la molleja abierta, que la famosa molleja abierta. Pero eso no, eso son formas de explicar ese tipo de fenómenos que se dan en niños, ¿no? Bueno, lo cierto es que estando así pequeño siempre era muy curioso, al punto tal que abría siempre cuando me regalaban en Reyes, yo abría si habían que eran carritos, yo lo abría por la mitad para ver lo que tenían dentro.
O sea, siempre fui muy curioso, siempre quise encontrarle como el sentido a la esencia de las cosas. O sea, era muy explorador, Exacto. explorabas mucho. Sí, los artefactos electrónicos, electrodomésticos, yo los abría. Lo lindo es que a veces los tornillos sobraban, tú sabes. Ajá, pero siendo abanicos, licuadoras, cosas así. Siempre trataba de hurgar lo que había dentro. Decías que desde pequeño tú te involucraste en lo que era el mundo del ocultismo. Sí. O sea, siempre veías lo que eran los brillés, la fiesta de palo y todo eso. Sí, lo que pasa es que por parte de mi padre, mi abuela tenía un altar. Ok. Sí, mi abuela tenía un altar más grande que esta habitación. Wow. Era una cosa increíble. Y entonces había muchos cuadros, muchos, recuerdo. Yo no era frecuente yendo allá, pero imagínate, cada vez que iba, la mayoría de veces que iba allá, siempre entraba a ese cuarto. Siempre me llamaba la curiosidad. Yo veía y me ponía a ver y eso. De hecho, al punto tal que también pasaba que mi papá era muy devoto a los cuadros. Y en ciertos lugares él tenía cuadros. Y estando yo pequeño, él me llevaba a mí y aprender a verla, a ponerle menta y cuantas cosas, tú sabes. ¿Y qué tú pensabas en ese tiempo? Tú que eras muy curioso. Yo, estando niño, siempre recuerdo que siempre me llevaba de noche. Oye, esto. Y lo que a mí me pasaba por la cabeza en ese momento era como que, ¿a qué papá me trae para acá, no? O por qué él tiene eso ahí. Yo siempre me preguntaba, ¿para qué él tiene eso ahí? ¿Qué busca él con eso, no? Pero no ahondé tanto en esa parte, no tenía tanta. Hasta que luego fui creciendo y ya cuando voy creciendo voy conectándome con ciertas experiencias espirituales. Una de ellas es que cuando me crió mi tía, porque mi madre trabajaba, entonces mi tía estudiaba en la universidad y mi madre le pagaba los estudios y me criaba a mí entonces en el momento que ella estaba trabajando. Yo recuerdo que tenía un biberón y como mi tía nos crió a mí y a otros primos, yo por la ventana yo veía y cuando veía siempre un peluche que tenía y en ese peluche eso era tremendo, Dios mío, cuántos demonios, Dios mío. ¿En el peluche? Wow. En el peluche. Entonces, desde niño, al ser tan abierto así, veía, yo siempre todas las noches, eso era algo religiosamente, todas las noches cuando mi tía cerraba la puerta principal, la puerta principal de la casa, entrábamos, yo me ponía por la persiana y empezaba a ver el peluche porque se quedaba en la galería. Y entonces empezaba, y esto que quizá mucha gente no lo entienda, no tampoco yo le pido que lo haga, que empezaba a mover la cabeza. El peluche comenzaba a tomar vida. A tomar vida. Pero yo no le decía nada a nadie, yo me quedaba tranquilo. Entonces, cuando fue pasando el tiempo, fuimos creciendo, ¿no? Ya yo empecé a vivir con mi mamá y mi papá. Tenía muchas pesadillas, era muy perseguido por pesadillas. Porque fíjate que parece que todas esas intervenciones o esa dinámica de esa espiritualidad turbia, ¿no? Y ese arrastre familiar me estaba pasando factura. Yo tenía muchas pactos. Sí, había muchos pactos y sobre todo las pesadillas que yo tenía. Una de las experiencias que ya yo nunca he contado, primera vez que tocó eso. Una vez que mi madre, sin querer, yo digo yo sin querer, ¿no? Era una noche de madrugada y estaba yo bien muchacho y yo la oigo hablando con una voz extraña, que no era la de ella. Cuando la escucho, digo, oh. La llamo, fulana, mamá. Yo le digo, yo no la llamaba por mami o mamá, no le decía su nombre, era Margarita, le decía, Margot. Y cuando me dice, Gasó, tranquilo. Ups. A través de tu madre. A través de mi madre. Era un demonio. Bueno, entonces al decirme así, Gasó, tranquilo, yo me quedé tranquilo, pero era un evento que se daba recurrentemente. O sea, era normal yo ver ese tipo de manifestación. Y veía a mis padres interactuando y los demonios tratando de explicar cosas. Ahora, lo interesante de todo esto es que yo voy creciendo, y parecería ser que es una especie de iniciación progresiva que estaban haciendo conmigo de manera inconsciente, ¿no? Porque es que todo lo que yo viví era para eso. Luego entonces llegó a la adolescencia. En la adolescencia empiezo a practicar béisbol. Entonces ahí viene otro proceso donde me empiezan a llevar a brujos.
Cuando tú volviste en sí, que tú no le dijiste nada a tu madre, No, él te dio miedo, temor de que no te creyeran o qué pasó. no, me quedé tranquilo porque en mi casa era normal que se hablaba de los misterios. Ok. Entonces, cuando recuerdo que ya en la adolescencia, al entrar a jugar béisbol, a practicar béisbol, pasó que me llevan donde brujos. Donde la primera que me llevan y me dan algo a tomar, a comer, a tragar, ¿no? Y justamente me dice Gasó, me dice la bruja endemoniada, me dice Gasó, es que tú eres muy Aragán, recuerdo como ahora. Y si tú quieres filmar, tú vas a tener que dejar de ser Aragán, algo así me dijo. Yo, me dieron algo a tomar, digo, ok, perfecto. Y eso se volvió una costumbre, ¿no? De cierto tiempo, llevarme a donde brujos, precisamente a darme baños y a hacer cuanta, comprar lociones para firmar como pelotero, a llevar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue parte de... De tu infancia, de tu juventud. sí, 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 eso fue. Cuando tú ves que no firmas, ¿qué piensas? Ok, pasa que yo, bueno, sigo yo, empiezo, yo empezaba, tomaba la pelota, la dejaba, tomaba, la dejaba. Recuerdo que salgo de la primaria y entro al bachillerato con 12 años para cumplir 13. Entro a primero, perfecto. Mi madre decía, no sé cómo es que pasa, porque él no estudia, pero pasa siempre. Y era quizá un poco inteligente y eso me ayudaba a recordar muchas cosas. Nada, de hecho, entro al liceo y perfecto. Recuerdo que empecé a trabajar en una tapicería y luego dejé la tapicería, volví a jugar pelota y así iba intermitentemente. Ya cuando está pasando el tiempo, que digo, ok, no voy a firmar, parece que no voy a firmar, aunque tenía buen brazo a los 14 años de edad, recuerdo, estaba muy bien, pero siempre tenía había muchas fallas y grietas en todo ese proceso de la pelota. Estuve en muchos lugares practicando por igual. La misma inestabilidad, eso siempre me acompañaba. Esa inestabilidad que para mí también era parte de la factura que el mundo demoníaco me estaba pasando, ¿no? O sea, tú eres inestable en todo lo que iniciaba. Exacto, todo, absolutamente todo. Era muy inestable, pero bastante. De hecho, había un problema cuando yo estaba jugando pelota, que había un espíritu que me ministraba la mente. Hoy te va a ir bien, hoy te va a ir bien, y al otro día te va a ir mal. Y justamente ese día yo venía, si era hoy, yo tiraba, practicaba excelente, y al otro día un desastre. Era una cosa increíble, era un espíritu asignado para eso. Bueno, cuando ya no puedo, termino el bachillerato a los 16 años, no, pero no entro de una vez a la universidad. Espero algunos 2 años y a los 18 años sí, entré a la universidad. Ya yo venía de estudiar inglés y voy justamente a la universidad a estudiar educación, mención, lenguas modernas. Ujú. Y nada, entré a la Universidad Evangélica con una mente muy definida. Yo siempre decía, me voy a graduar magna cum laude desde antes de entrar, porque yo decía, yo no vine aquí a perder mi tiempo. Y justamente así Dios me permitió que así fuera. Pero en esa misma, a los 18 años de edad, es que se da eh, am, la gran, el gran día para mí, porque a esa edad fue que me convertí también. Ok, a los 18 18 años de años. edad. A los muchachos que practicábamos pelota, recuerdo que habían unas celebraciones de 15 años y ellos fueron y me invitaron, y yo dije que no, yo no quería. Tú nunca hubieras ido a una iglesia, nunca te hubieras asociado con Sí, cristianos. asociado con cristianos sí, porque fíjate que yo estudiaba la Biblia, oye esto antes de convertirme, y me ponía a discutir con mis compañeros que eran cristianos en el play. Para contradecirlo, para Exacto, contrarrestarlo. eso era normal. Tú no creías en No, Dios. sí, yo creía en Dios, claro. Tú solamente era para contrarrestar opiniones, Exacto, sabidurías. exacto. Conocimiento. Entonces yo leía en la noche Apocalipsis, al otro día me iba a discutir con ellos. Eso era normal. Lo cierto es que ya cuando había una señora que nosotros íbamos, los que practicábamos pelota en mi zona, en mi barrio, y íbamos donde ella, porque ella era cristiana, bueno, era la madre de mi pastora luego. Ella falleció, ¿no? Y esa señora jugó un papel determinante en mi vida. Al punto tal que antes de yo convertirme, ella me dice a mí, mire, aquí hay varias gente que van a firmar. Va a firmar fulano, fulano, y eso justamente firmaron.
Entonces, ¿qué pasa? Yo iba allá por eso mismo, para que ella orara por mí. Pero era con esa intención. Sin embargo, ahí mismo ella decía, cuando yo iba, mire, usted va a ser cristiano. Ay, ay, ay. Ahí no te gustaba. De- Digo, no fue a eso que yo vine, pero ok. Yo la escuchaba porque la respetaba muchísimo. Am, Usted va a ser cristiano porque cada vez que usted viene aquí yo siento el Espíritu Santo. Yo eso me quedaba siempre, yo decía, bueno, ok. Recuerdo que entonces, cuando íbamos el día de la fiesta, que ellos muchachos fueron, yo no fui y voy a una campaña justamente. Ella me predicaba mucho, estaba en una silla de ruedas con una pierna menos, ya tú sabes, pero mujer de fe, mujer de que increíble que la gente se iba allá, la gente, tú creías que tú ibas a darle consuelo y el que salía consolado, consolado eras tú, porque mujer tenía una fe inquebrantable, una cosa extraordinaria, al punto tal que se convirtieron muchísima gente con ella en esa silla de ruedas, normal, Entiendo. increíble. Bueno, entonces, nada, voy a la campaña, yendo a la campaña, am, tomo, hacen el llamado, yo paso, ¿Por qué decides pasar? no, no te puedo decir que lo razoné ni nada, fue algo así, de repente. Algo vamos a decir, me tomó, pasé, me hicieron la confesión de fe, perfecto. Cuando al otro día fui a la iglesia, recuerdo que fui con una camisa de cuadro que nunca me había puesto, pantalón tela fina y una sandalia. Bueno, y el predicador dijo, pasen aquí los que se convirtieron, hizo así, yo caí. Bueno, ahí empezó entonces mi vida cristiana. No es como uno piensa al principio, sí, el primer amor, perfecto, pero yo llegué con un cuadro de depresión, de rechazo, porque es la parte quizá oscura, que luego alguien me ministró un día y me dijo, tú no fuiste un niño deseado, ni por tu papá ni por tu mamá. Yo vengo de un cuadro de rechazo muy fuerte desde niño, sobre todo el enemigo tomó todo eso para volverlo en mi contra de una manera increíble. Yo nunca había visto o lo he visto en nadie más como lo hizo conmigo. Al punto tal que mis amigos decían, le decían a otros amigos o amigas, le decían, Vladimir dijo tal y tal cosa, y Vladimir nunca ha abierto la boca. Wow, wow, wow. Y eso me pasó desde pequeño hasta que estuve O adulto. sea, te cogían de mampíolo a ti. Exactamente. No, que Vladimir dijo tal y tal cosa, yo nunca había abierto la boca. Y siempre me encontraba en problemas por cosas así. ¿Cómo fue tu infancia, Vladimir? ¿Fue una infancia bonita, una infancia agradable? Fue agradable y no. Por otro lado, no. No para nada agradable. Mucho bullying, mucho rechazo, mucho señalamiento. ¿Por qué Ca- era el bullying? ah, Porque sabemos que todos los niños sufren bullying, pero hay algunos que sufren más que otros por ciertas condiciones. lo mío era constante, era que siempre me decían que yo era feo. Ok. Eso era esa era la constante. Entonces, eso generó eh, muchas heridas, ¿no? Muchas secuelas en mí desde pequeño. Muy encerrado, muy muy marginado, tú sabes, y sobre todo se fue muy opresivo conmigo en algún momento, muy fuerte, y eso me generó torpeza, temor, miedo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En algún momento no tenías miedo tú escénico de salir a la Claro, calle, de juntarte con personas? claro que sí. Yo andaba cabizbajo, no tenía esa... yo soy hoy así y yo se lo he dicho a mucha gente. Ustedes me ven a mí si hoy de que estridente, que yo hablo, o social. No, yo no era así para nada. Era todo lo contrario. Sí, era muy cohibido, Reservado. sí, muy reservado. Y eso en algún momento claro, me restó bastante. Para superar eso, eso fue solamente Dios. Entonces decidiste ser cristiano, te decidiste convertir. Sí, me convierto, inicio este mundo del evangelio. Pero tú decidiste ser cristiano, pero tu familia todavía estaba atada a lo que era. Sí, exacto. Pero yo sí. Yo tenía una hermana de parte de padre, una, dos, tres, que ellas sí eran cristianas, Ok. pero no vivían conmigo. Porque son de parte de padre, no viven en mi casa. Bueno, perdón. Entonces ellas am, se alegraron, sí, cuando yo me convertí. Perfecto, ok. Pero realmente yo no era el tipo, no era alguien tan entendido, ¿no? Y eso, porque mi forma de ver la vida siempre fue muy distinta, Ok. muy distinta. Yo no veo las cosas todavía hasta el día de hoy como otros la ven. Pero lo cierto es que cuando, nada, yo decido convertirme a pasar el tiempo, estoy en la universidad,
voy a sacar cédula. Cuando voy a sacar cédula a los 18 años para poder apuntarme en la universidad, que voy con mi mamá, hay un haitiano que ha usurpado mi... Identidad. Exacto, Wow. ya tú sabes. Yo tuve desde los 18 hasta los 23 años más o menos, Sin identidad. sin identidad. Entonces tuve que trabajar en un colmado, oye esto, en un colmado de una tía para poder mantenernos. Entonces los sábados yo iba a la universidad y los lunes iba a la Universidad Teológica, porque hice las dos carreras paralelas, la teología y la secular también. Bueno, pues sucedió que yo me iba desarrollando en ese colmado, perfecto, pero hubo un momento que hasta los 23 o 24 años yo no tuve cédula. Wow, no tuviste identidad. Exactamente. Entonces todo eso tiene un trasfondo espiritual realmente. Ok. Todo es para que tú veas cómo el mundo espiritual se comporta con la gente. A veces uno le pasan un millón de cosas y uno no sabe a qué se deben. Son facturas espirituales que están abiertas. Que, De cosas que tal vez no hiciste tú, pero tal vez que exacto, algún familiar que tenía legalidad sobre ti, Vladimir, pudo haber hecho. exactamente. Porque hay mucha gente que tal vez se pregunta, ¿por qué me sucede esto a mí si yo no he hecho Sí, no nada? no he hecho nada. Bueno, lo cierto fue que yo eh, seguí estudiando hasta los 23, 24 que me dieron la cédula. Perfecto, salí del colmado creyendo que iba a conseguir más trabajo. Um, y sí, recuerdo que dejé de jugar pelota, como a los 18, sí, a los 18 dejé de jugar pelota, porque mi abuela materna murió, entonces había que trabajar. Nosotros vivíamos en una casa que habían construido mis padres, pero no era la mejor casa del mundo, todavía estábamos en tierra, recuerdo, ni siquiera había piso, Ok. y ni siquiera ventana, lo que había era sin impuestos. Estábamos en una condición bien, bien fuerte, ¿no? Bueno, pero yo nunca perdí el entusiasmo de aprender. Yo siempre con la misma hambre, el mismo interés, la misma pasión por aprender de lo de Dios, porque yo sabía que en algún momento me iba a tocar ser un portavoz del conocimiento divino. Y así fue, me mantuve estudiando, todavía en el colmado, me llevaba los libros al colmado y en el tiempo libre me ponía a estudiar. Luego salgo del colmado y voy a un colegio, porque un amigo mío tiene un colegio, que él era pastor, y me invita al colegio y también ahí tengo el mismo patrón. Voy a dar, impartía idiomas en el colegio y otra materia más. Y ahí también llevaba los libros y en el tiempo libre me ponía a leer. O sea, que tú eres una persona que siempre aprovechaste el Sí, tiempo. yo nunca Siempre, desaproveché mi tiempo. siempre estudiando, tanto como secularmente como espiritualmente. Exactamente, exactamente. Eso nunca dejé de ser ese muchacho así con esa gran ilusión que en algún momento en mi país y en el mundo iban a conocer la grandeza de Dios a través de mí. Entonces, pasó que él nada más duró un año en el colegio porque luego el año siguiente no había presupuesto. Nada, yo salgo del colmado y me quedo vago. Me quedo vago en ese lapso de tiempo. Pero antes de salir del colegio me pasó algo muy feo. Y es que se me inflamó el pericardio. El pericardio es la membrana que cubre el corazón. Ok. Se me inflama porque cuando estaba en el colmado, recuerdo que una vez levanté dos sacos, uno de azúcar y uno de arroz, y hubo algo en el pecho que me hizo... Se disparó. Fueron los cartílagos del pectoral y eso fue tremendo. Ah, nada, cuando se vino la pericarditis, que fue ya la enfermedad así, que voy a la clínica, mi papá me lleva, cuando me hace un electrocardiograma, el doctor dice, ¿tienes pericarditis? ¿Qué? Yo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Dice, no, la tela que cubre el corazón la tienes inflamada. ¿Cómo? ¿Y cómo? Porque, ¿qué yo he hecho? Yo tengo hace mucho que no levanto pesa. Bueno, dice, no, eso es una inflamación. Y empezó a decirme, bueno, lo cierto fue que eso fue horrible. Estoy vivo por la misericordia de Dios, porque el dolor y lo que implica tenerla, eso es algo devastador. Es un dolor punzante entre el pecho y la espalda. Imagínate, es la membrana que está en el corazón para que no permitirle que la grasa le llegue. Wow. Y a mí se me inflamó. Recuerdo que en ese tiempo había un amigo que tenía miocarditis. El miocardio es donde descansa el corazón. Él tenía el miocardio inflamado, yo tenía el pericardio, ya tú sabes. Y él justamente, él tenía un primo que era que nos llevaba los dos al médico. Wow. Sí. Bueno, lo cierto fue que yo ya salí del colegio, estoy vago, que el doctor me dijo que no podía trabajar de noche porque me podía hacer daño, ¿no? Estaba forzando el corazón con eso. Pero que va, apareció un trabajo. Recuerdo que una tarde, un lunes, estoy yo allá sentado con parte de gente de mi familia
y en el barrio y me llaman de un hotel que yo había depositado un currículum aquí en la capital y cuando me dice, hubo algo que me recuerdo, hablaba, sí, con Vladimir Castro, sí, mire, pase por acá por la entrevista. Hmm. Eh, y yo digo, ok, perfecto, vamos a la entrevista. Cuando me llevan a la entrevista, um, lleno un formulario y me dice la muchacha, la gerente me dice, ay, qué pena, no te podemos tener acá. Digo, ajá, ¿y por qué? No podemos pagarte esa cantidad de dinero. Digo, ok, porque yo había llenado el formulario, lo que quería ganar y todo. O sea, tú pusiste una cantidad muy grande. Exacto, pero no eran tanto, 19,000 pesitos. Pero en aquel En tiempo, ese tiempo ya era un dinero. Pero yo entendía que tenía las competencias para eso. ok, que tú tenías la Sí, capacitación. claro. Entonces cuando ella me dice, ¿tú sabes inglés? Digo, yo, sí, un poco. Sé ¿qué tanto? Digo, bueno, puedo mantener una conversación con cualquiera. Bueno, en eso ella me dice, espérame acá. Y esperándola, entonces me lleva a una habitación donde está el gerente general, que era un americano. El tipo me empieza a hacer unas preguntas en inglés y yo se las empecé a contestar. Y al final me dice, me felicita. You're gonna be, you're gonna be the first receptionist of this hotel. Tú vas a ser el primer recepcionista de este hotel. Digo, thank you. Gloria a Dios. Amén. Bueno, para no cansarte el cuento, el hotel era hotel, discoteca, restaurante. Sí. Perdón, hotel, Sí, casino, no, restaurante. Tú sabes, es un ambiente totalmente tú mundano, siendo yo cristiano, siendo cristiano, pero mírate qué cosa, fíjate que yo nunca, yo me mantuve todo el tiempo a mí, en tu esquina, en tu lado. todo el tiempo, y me llevaba los libros y en los momentos libres me iba a leer. Eso nunca te influenció a ti. No, a mí no, No hubo no, a mí no tentación. porque yo, ¿cómo te explico? Yo he estado en lugares, yo sé de estar en lugares y pasar desapercibido, de estar tranquilo y no, eso que lo que está pasando en el ambiente no me afecta para nada. Te digo, el casino, sumamente corrupto, al lado de mí había una discoteca y el hotel que era yo el recepcionista que era que le entraba entrada y salida a los clientes, ¿no? Pero hubo algo que siempre el dueño, ellos eran turcos y él siempre decía, leyendo, eso es muy bueno porque ellos siempre me veían leyendo. Yo no, donde quiera que yo trabajé siempre fue así. Bueno, duré 2 meses contra indicación médica por la pericarditis, trabajando en ese lugar, pero a los 2 meses salí. Hay veces porque era de noche que yo trabajaba. Entonces hay veces que el autobús me dejaba más allá donde yo iba. Yo me quedaba en un sitio y me pasaba cuando iba para mi casa al otro día porque era que estaba bien, bien, bien cansado, Cansado. que había que amanecer despierto. Pero ¿cómo te sanas de la pericarditis? La pericarditis se sanó progresivamente realmente. Fue como un milagro de Es Dios. un milagro progresivo. No se sanó de una vez, al tiempo. Pues recuerdo que me dieron unos medicamentos que yo dejé de tomar porque yo decía que me estaban haciendo adictivos. Ok. Y dije, no, no, no voy a beber esto. Cuando te conviertes, Vladimir, ¿cómo es tu experiencia, tu primera experiencia con el Espíritu Santo? Ok, oye, cómo yo me convierto. Un día me sueño, eso fue antes de la campaña, Ok. me sueño que estamos como 3 muchachos de mi zona en el lado de la calle. En ese tiempo estaban recogiendo migración a los haitianos. Y dice uno, ahí viene la camiona. Y nosotros nos mandamos a correr. Donde mi iglesia toda la hora hay un callejón. Y yo entré por el callejón. Y cuando llego al callejón hay una puerta y la puerta está abierta. Lo curioso es que hay 3 mujeres vestidas de blanco. Yo estoy en el suelo porque caí en la puerta, pero no me puedo mover. No quiero mirar hacia atrás porque lo que está atrás de mí yo sé que es maligno. Y está volando, era un dragón negro, negrecito. Y yo no quería mirar para atrás. Pero entonces las 3 mujeres que veo adentro de la iglesia, una sentada y 2 de pie, y digo yo, esta tiene que ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, entonces me desperté asustado. Te despertaste que te Sí, estaban persiguiendo, que ibas a exacto. morir, con un miedo. Ajá, a la semana me convierto. Ok. Ahí sí, ahí fue. A la semana me convertí. Pero luego que te conviertes, aceptas a Cristo, tu primera experiencia con el Espíritu Santo. Me convierto, perfecto. Am, una de las experiencias que así yo tuve al principio, déjame ver si recuerdo. Mm, La primera vez que hablaste en lengua. yo creo que fue en sueño. Ok.
En sueño, porque yo soñaba mucho, tenía muchas revelaciones en sueño. Ok. Muchas. Por eso te digo, no sé precisar así con el espíritu de la primera, porque es que yo tenía muchas, yo soñaba mucho y soñaba muchas cosas. A gente le llegó yo a decir incluso cosas que le pasaron antes de ocurrir, ¿no? Yo en Sí. mis sueños primero, mira, vas a salir embarazada de un niño varón, así mismo. O sea, cosas así me pasaban muy frecuentemente. Fulano se va a descarriar porque lo veía en sueño. O sea, eso fue parte de mis inicios. Sí. Y sobre todo que cuando como te decía, la doña Chía, le decíamos, era increíble porque doña Chía, cuando yo me convertí, me decía, venga aquí 2 veces. Yo iba por la mañana y por la tarde a orar. Ok. Sí, venga a orar. Esa era la que estaba en silla de ruedas. Exacto, que fue mi madre espiritual. Y me decía algo, y entonces luego entonces cambió el discurso. Ya no era que yo siento el Espíritu Santo cuando usted viene, sino usted va a ser un gran predicador de la palabra de Dios. Ok. Sí, me decía, usted va a ser un gran predicador. Y a sus hijas, una es mi pastora, Rafaela Florentino, mi pastora, y la otra es su hermana, Dinora, ella les decía, ustedes ven ese muchacho va a ser grande en este país. Yo no lo voy a ver porque yo no voy a estar aquí, pero ustedes lo van a ver. Ustedes verán lo que Dios va a hacer con ese muchacho. Era una profeta muy fina realmente. Sí. Era tremenda. Entonces, nada, yo iba 2 veces allá. Era tremendo porque ella me enseñó a orar. Me enseñó a orar, una mujer con una autoridad y un poder tremendo. Y empezaba a contar anécdotas de ese evangelio viejo, pero lindo. Sí. De ese evangelio como tan sano. Sí. No era como ahora para nada, no se parecía. Empezaba a contarme anécdotas de los milagros, señales y Sí. prodigios, de cómo Dios usaba a los hombres y eso. Y eso fue Cosas creando. que te incentivaban a buscar a Dios. Exacto, te llevaba obligatoriamente a tu mantener Ella me decía siempre, el evangelio es para gente seria. Siempre me decía eso. Y lo viví muy de cerca con ella, créeme que sí. Yo seguí jugando pelota aún convertido, pero ya no igual, ya luego terminé abandonándola, porque ahí fue que entré luego al colmado. Pero ya entrado ya en materia gruesa del Evangelio, cuando empiezo a estudiar teología, muy temprano, un maestro en mi iglesia, hijo de mi pastora, Alejandro Estrella, que él, tremendo. Cuando yo lo veía hablando, yo decía, este hombre es de otro planeta, este hombre no es normal, con lo que salía, ¿no? Tú sentiste que ese era tu llamado, la maestría. Que después, al ser tan curioso desde pequeño, yo siempre he querido saber las cosas, su esencia. Entonces yo decía, y me gustaba enseñar, todo el tiempo me gustaba enseñar. Pero De hecho, mira algo, y escúchame que te interrumpa. En este evangelio que tú sabes que es un evangelio como por temporada, sí, con tantos ministerios que se vuelven como, por así decirlo, por temporada, habiendo ministerio de evangelista, ministerio de profeta, tú decir, yo voy a seguir lo que yo entiendo en mi corazón y no lo que está de moda. mira, eso que tú acabas de decir me ha definido la vida entera. Yo no hago nada porque otro lo hace. No me interesa tampoco ser famoso porque otro hace algo que lo hizo famoso. Y ni porque le esté dando resultados. A mí me gusta llevarme de mi instinto o de lo que Dios pone en mi corazón, en otras palabras. Entonces, en un mundo, como tú dices, lleno de evangelistas, pastores, y en ese momento el movimiento apostólico no era. No, 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 no. no, eso es La ahora. parte profética, la parte evangelística y los pastores. Maestro tampoco no era un ministerio famoso. No, No, porque al dominicano no le gusta estudiar, al evangélico no le gusta estudiar tanto, ¿no? Entonces yo era algo atípico, algo raro dentro de la iglesia, porque yo algo como que lo tenían al menos, como lo que lo tienen vamos, como de... sí, exacto. Bueno, al punto tal que sí te cuento que a veces muchos de los que yo consideraba amigos me llamaban loco ahí viene el loco, cuando yo llegaba a los grupos donde ellos estaban. Sí, porque tú vienes entonces con algo revelado, algo estudiado. Y cuando tú le vienes con una palabra diferente o nueva, una persona que no estudia, te va a encontrar como un Sí, loco. eso me granjeó muchísimos problemas, más de lo que tú piensas. Gente que empezó, líderes principales, y que empezaron a cuestionarme y a hablar muchísimo de mí sin saber lo que yo enseñaba. Simplemente porque otro le dijo, ellos nunca me habían escuchado. Y curiosamente los que menos me escuchaban eran los que más hablaban mal de mí. Wow, wow, wow. Entonces, luego cuando Dios permite que yo salga a la luz, entonces se quedan como estupefactos. Pero todo el tiempo yo enseñé lo mismo. Lo que pasa es que tú nunca te sentaste a escuchar. Y te dejaste llevar de lo que otro te dijo. Sí. Pero yo todo el tiempo, todo el tiempo he sido el mismo. Lo cierto fue que am, me tocó la difícil. Wow. Porque en ese momento, en mi zona, ni en República Dominicana se hablaba de teología.
Al no hablarse de teología, yo era muy atrevido. Yo decía lo que pensaba y lo que estudiaba normal lo exponía a sí mismo. Me cerraron muchísimas puertas, se llamaban unos a otros. No invites a fulano. Sí, porque lo que pasa es que en aquel entonces, cuando tú te convertiste, ¿qué tiempo ya tienen el Evangelio? De 2004 para acá. Recuérdate que se enfocaban en aquel tiempo, en los 2000 por ahí, las personas se enfocaban más en el fuego, en la llama. Exacto. No se enfocaban tanto como ahora, En las el- personas en estudiar, en exacto. capacitarse, en buscar revelación Sí, y que también. se vendió una idea, que si tú estudiabas, se perdía la unción. Sí, Se metió un mito, eso es mentira. Bueno, empecé a ser muy perseguido entonces, por lo que lo que yo esbozaba, lo que yo decía. Ah, muchos maltratos, mucho rechazo, mucho choque. Lamentablemente, tú piensas que en el Evangelio no te van a pasar este tipo de cosas, pero es mentira. Aquí te van a bombardear, a quererte sacar del camino, porque probablemente lo que tú haces es una amenaza y sí, tú no lo sabes. Yo con mi buen corazón, lo único que era un niño, como un niño, un joven que con el hambre de estudiar, sí, con hambre de de aprender. aprender, la pasión de aprender, pero hay otros que no lo veían así. Cuando tú llegabas a un lugar y tú enseñabas algo de lo que aprendías, algo nuevo, algo que para muchos evangélicos tal vez era algo anatema, algo loco, ¿qué tú sentías? En el buen Ali yo me sentía bien, porque estoy exponiendo algo que yo entiendo que es verdadero. Sí, Pero muchas veces pasó que, por ejemplo, lo que estábamos estudiando el grupo, yo les decía algo, y me decían, bueno, tú estás loco, es que eso no es así, mentira. Bueno, al cabo de 2 meses o 3, terminaban dándome la razón a mí. sí, Entonces, mira, porque yo era el gran revolucionario realmente, sí. el tipo que se atrevía a decir lo que otros no decían, el atrevido, y siempre fui así. O sea, yo nunca tuve miedo, porque yo entendía que yo no estoy hablando ni mentira, ni estoy inventando nada. Ahora, si usted no me ha entendido, usted lo que tiene que buscar es la base por el cual yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo, pero no es un invento, para nada. Bueno, entonces hubo un momento que tuve que, duré en el colmado, bueno, estaba estudiando, yo seguí estudiando como te decía, el colegio y de ahí el hotel, y del hotel salgo a trabajar en el muelle de Jaina. Ok, Era muy inestable la iglesia, no te lo puedo negar, porque es que yo vengo de un cuadro depresivo. Yo donde vivo hoy, en mi casa, yo iba a esa casa cuando estaba en construcción y justamente en mi habitación donde es hoy, yo iba y lloraba en esa habitación. En las tardes yo iba, en la tardecita, y me tomaba la noche ahí llorando. de Y depresión. sí, todavía me convierto y sigo depresivo. O sea, la depresión no se fue de una vez. Pasaba el tiempo y en fechas específicas, como diciembre, para ponerte una Navidad, era una fecha difícil para mí porque lloraba muchísimo. En los primeros 2, 3, 4 años dentro de la iglesia, hasta que finalmente el Padre decide sanarme emocionalmente de todo eso. Pero de todo este cuadro que ya te había presentado, bien, bien difícil, ¿no? Todo este rechazo. Y vengo a la iglesia y veo el mismo rechazo. O cuidado, soy peor. Nada, cuando mm, entro al muelle de Jaina, um, todavía tengo la contraindicación médica que no puedo trabajar de noche, pero sigo trabajando porque tengo que producir dinero. Y lo lindo es que no estoy trabajando 8 horas, estoy trabajando 12, 14, 18, 20, 24 horas, 30 horas ininterrumpidas. Wow. Entonces era agua, sol y sereno. Tengo que salir, duro casi un año y tengo que salir porque se me agrava la pericarditis. Uf. Mucha gente, yo parecía un mendigo porque yo era agua, sol y sereno y yo trabajaba. Tenía que producir dinero, no tenía vida realmente. Y no podía ir a la iglesia tampoco. Entonces tampoco estaba parado en la universidad, que no podía continuarla, que esa fue también otra parte fuerte, porque entonces no podía desarrollarme tampoco en el campo O sea, no estabas, por así decirlo, estancado en todos los lugares. En la universidad, en el trabajo tal vez te iba bien, pero tenía que trabajar mucho. Exacto. Y en la iglesia estaba estancado Peor, también. peor. Am, Intenté hacer relaciones, tener relaciones sentimentales que fueran efectivas, ahí vino otro problema también. Esa fue otra área que, ah, devastadora. Y cuando yo decía, pero ¿por qué todo me sale mal? ¿Qué es lo que me pasa? Te estaba viendo mal también en el amor. También, todo, 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 todo. Y yo no tenía conocimiento mínimo de guerra espiritual ni nada de que esto me podía afectar, porque yo entendía que yo me convertí y entonces todo esto debió
deshacerse inmediatamente deshacerse. como cuando yo me convertí. Eso no fue así. Eso es un mito que la gente se ha creado. Lo cierto fue que nada, duré casi un año, tuve que salir de ahí, agravado de la pericarditis. Entonces tuve que pararme, no podía ir a trabajo. Bueno, terminé hasta el 2012, eso fue como 2010, 2011, y el 2012 finalmente entro entonces a otro muelle que es a Caucedo, que es el muelle más grande de acá, que está en Boca Chica. Okay. Y entro a Caucedo, ahí me va un poco mejor, porque no, aunque la dificultad del horario era que eran dos horarios de 7 a 3, de 7 a 3, 3 a 11 y 11 a 9, y 11 a 7. Cada 2 días tú tenías que cumplir esos horarios. Y un día y medio libre. Era rotativo, ya tú sabes, eso era un peligro. Pero justamente con eso, la ventaja era que yo me pagaba la parte de la universidad y yo decidí terminar la universidad. Ya ahí por lo menos estamos un poquito más estables. Ajá. Eso sí, que amanecía trabajando y cogía para la universidad. Literal. Ahora, ¿cómo comienza a conocer el mundo espiritual? ¿Cómo comienza a conocer los misterios del mundo espiritual? Okay. Hay muchas personas que tal vez se están preguntando ahí, ¿cómo este hombre conoce estos misterios? ¿Cómo estos misterios le fueron revelados? ¿Qué aval él tiene? ¿Cómo comienza a intimar con el Espíritu para que le revele todo esto? Y muchas otras cosas más. Pero todo eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Ah, bueno, está bien. Para que las personas que estén ahí, que siempre dicen, wow, yo quiero tener una revelación. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿O qué? ¿Cuáles son sus prácticas para él tener una revelación de la palabra? Porque muchas veces nosotros leemos la palabra, pero no tenemos la misma revelación. Sí, claro. Y queremos saber todo eso. Así que en la próxima parte, Vladimir, vamos a invitar a la persona que va a la segunda parte para que tú les cuentes eso. Invítalo ahí. Está bien, señores, nos vemos en la segunda parte. De verdad que usted debe escuchar esto, como Dios lo hizo conmigo. Porque yo sé que así mismo lo puede hacer contigo.